La primera vez que escuché la frase "no quiero problemas" en la boca de mi mamá fue el mismo día que entendí que a veces la paz es solo una forma educada de rendirse. Todavía me acuerdo del olor del café recalentado en su cocina, ese silencio raro que aparece cuando alguien está tratando de hablar sin decir nada, y sus manos dando vueltas con la cucharita como si el metal pudiera ordenar el desastre. No hagas nada, por favor, me dijo, sin mirarme del todo, como si me miraba a los ojos se le iba a romper la última pared que le quedaba en pie. Yo venía de trabajar, cansado, con la cabeza puesta en cualquier cosa menos en herencias y funerales, y de pronto estaba ahí, parado frente a mi mamá, escuchando que mi padrastro había cambiado el testamento a último minuto y que su patrimonio, la casa, el terreno, las cuentas, todo, quedaba para sus hijos, punto final. Mi mamá, la mujer que sostuvo esa casa durante años, que le limpió la vida a un hombre complicado, que lo acompañó a médicos, que le aguantó su carácter y su orgullo, se quedaba con nada. Cero. Ni siquiera ese gesto simbólico de "te dejo esto porque fuiste mi esposa". Nada. Y lo peor no fue enterarme del testamento, lo peor fue verla a ella justificándolo como si fuera un fenómeno natural, es lo que él quería, son sus hijos, yo no necesito nada, con que no nos metamos en líos está bien. Y ahí, en ese momento, sentí dos cosas a la vez, una rabia seca, como si me raspasen la garganta por dentro, y una culpa horrible por sentirla, porque parte de mí pensó lo que todos piensan y nadie dice, que impugnar un testamento suena a oportunismo aunque tú solo estés mirando una injusticia con cara de realidad. Para que se entienda, mi padrastro se llamaba Rafael. Era de esos hombres que se construyen una historia de yo me hice solo y usan esa historia como permiso para tratar a los demás como si fueran extras. No era un monstruo, no era un villano de película, era más peligroso que eso, era coherente en su egoísmo, y cuando alguien es coherente en eso, la gente se acostumbra y le llama carácter fuerte. Rafael había llegado a la vida de mi mamá cuando yo era adolescente. Mi papá biológico desapareció temprano, y ella tenía esa mezcla de ternura y terquedad que hace que algunas personas amen con todo el cuerpo aunque el mundo no devuelva el mismo amor. Con Rafael, mi mamá tuvo por primera vez estabilidad económica, pero pagó con paciencia. Él tenía dos hijos de un matrimonio anterior, Iván y Sofía, y desde el día uno quedó claro que esa familia venía con jerarquías, primero ellos, luego Rafael, luego el resto. Yo no era el hijo, yo era el chico, el de Clara, y mientras yo crecí aprendiendo a vivir con eso, mi mamá se encargó de que la casa funcionara, de que los cumpleaños se celebraran, de que hubiera comida, de que la ropa estuviera limpia, de que Rafael no se hundiera cuando tuvo su primer problema serio de salud. Durante años, ella fue el sostén emocional de una casa que legalmente nunca fue suya del todo. Y yo, siendo honesto, pensé que al menos la vida iba a ser justa en el cierre, que después de tanto acompañar, la ley o el sentido común le iba a dar un suelo. Me equivoqué. El golpe vino rápido. Rafael murió después de una complicación que ya venía arrastrando. No fue una tragedia dramática con sirenas y gritos, fue una de esas muertes que ocurren en hospitales, con caras largas, trámites y un aire de ya sabíamos. Yo estuve ahí, no por él, sino por mi mamá. La vi deshacerse en pequeñas cosas, en cómo se le caía el bolso del hombro, en cómo se le olvidaba la contraseña del celular, en cómo decía si era todo lo que le pedían porque en ese estado cualquiera obedece. Los primeros días fueron puro protocolo, velorio, familia, mensajes. Iván y Sofía aparecieron con esa actitud de hijos legítimos que no necesitan pedir permiso. Sofía lloró, Iván dio discursos. Yo guardé silencio. No era el momento de discutir nada. Pero la tensión empezó a sentirse cuando, a la semana, apareció un amigo de Rafael, uno de esos tipos que siempre están cerca cuando hay papeles, y soltó con naturalidad algo que me congeló: qué bueno que Rafa alcanzó a arreglar lo del testamento. Lo dijo como quien dice alcanzó a pagar una cuenta. Mi mamá lo escuchó, palideció, y no dijo nada. Esa noche, cuando quedamos solos, le pregunté qué significaba eso, y ahí fue cuando me confesó, con la voz chiquita, que Rafael había cambiado el testamento hacía poco, que antes ella estaba contemplada para vivir tranquila, pero que la última versión la dejaba fuera. Yo no supe qué firmó exactamente, me dijo. Él lo hizo con un notario, con Iván, yo estaba en casa, cuando me enteré ya era tarde. Yo sentí que me ardían las manos de impotencia. No era solo el dinero, era el mensaje: estuviste aquí, pero legalmente no existís. Y mi mamá, como si leyera mi rabia, me agarró el brazo: por favor, no pelees.
Ellos van a decir que somos unos interesados. No quiero problemas. Y yo pensé, ¿problemas para quién? Porque los problemas ya estaban, solo que ahora estaban del lado de ella. Al día siguiente, sin decirle nada, empecé a hacer lo que hago cuando algo no tiene sentido, juntar información. No en plan detective de película, sino con esa ansiedad de quien necesita entender para no volverse loco. Hablé con Marta, una vecina que siempre lo sabía todo, y me soltó un dato que me cayó como piedra: Rafael estaba raro el último mes, hijo. Muy perdido. Iván venía y se lo llevaba a hacer trámites. Tu mamá se quedaba acá cuidando la casa. Eso encendió algo en mi cabeza. Porque una cosa es que un hombre, en pleno uso de sus facultades, decida dejar todo a sus hijos. Puede ser injusto, sí, pero es su decisión. Otra cosa muy distinta es que alguien lo empuje, lo manipule, lo apure, lo aísle, lo siente frente a un notario cuando está debilitado y confundido, y convierta su fragilidad en firma. Yo no sabía si eso había pasado, pero el último mes estaba perdido y el Iván lo llevaba a hacer trámites, me sonó demasiado a manual. Busqué en papeles viejos de la casa, encontré una carpeta con documentos médicos, recetas, informes. No soy doctor, pero no hace falta serlo para reconocer cuando alguien está medicado fuerte, cuando hay diagnósticos, cuando hay visitas constantes. Y mientras más leía, más se me armaba un cuadro: Rafael había estado en un punto vulnerable. Y si la última voluntad se firmó en ese punto, había al menos una duda legítima. El problema era que mi mamá no quería ni escuchar la palabra al abogado. Cada vez que yo insinuaba algo, ella se encogía: no quiero que digan que estoy sacando ventaja, yo lo amé, no quiero que Sofía me odie, no quiero que Iván nos haga la vida imposible. Mi mamá no estaba defendiendo el testamento, estaba defendiendo la idea de seguir perteneciendo a una familia que ya la había expulsado. La primera conversación con Iván fue el tipo de escena que te queda rebotando días. Me lo crucé cuando vino a revisar la casa. Entró como dueño, porque ya se sentía dueño. Yo le dije, tranquilo, que quería entender qué había pasado con el testamento. Iván me sonrió sin humor. Rafael dejó las cosas claras, me respondió, como si yo estuviera cuestionando un decreto. Yo le pregunté si mi mamá estaba contemplada de alguna manera, si había algo para que no se quedara en la calle. Y ahí fue cuando soltó lo que de verdad pensaba: tu mamá no es mi problema. No lo gritó. Lo dijo sereno, casi profesional. Sofía, detrás, me miró con una mezcla de vergüenza y alivio, como quien ve una injusticia pero prefiere que no la obliguen a elegir. Yo sentí que mi garganta se tensaba, pero respiré. Vivió con él años, le dije. Lo cuidó. No es justo. Iván encogió los hombros. La justicia está en los papeles. En ese momento entendí que no estaba hablando con alguien que dudara. Estaba hablando con alguien que ya se había repartido el mundo en su cabeza. Me dieron ganas de decirle de todo, pero me contuve. Entonces voy a revisar los papeles, le dije. Y él, por primera vez, mostró un poquito de molestia: no hagas escándalos. Van a pensar que sos un oportunista. Ahí estaba la palabra. Oportunista. La etiqueta perfecta para callarte sin debatir nada. Esa noche mi mamá lloró porque Iván le había enviado un mensaje cordial diciendo que tenían que desocupar la casa en cierto tiempo, porque era parte de la herencia y había que ordenar. Mi mamá, con el celular temblándole en la mano, me repitió lo de siempre: no quiero problemas. Y yo exploté, pero no con gritos, sino con una verdad que me salió como un corte: mamá, los problemas ya los tenés. Solo que te están pidiendo que los vivas en silencio. Me miró como si yo le estuviera proponiendo una guerra. No sabes cómo son, me dijo. Van a decir que yo me casé por plata, van a decir que te mandé a vos, van a inventar cosas. Me dolió, porque sabía que tenía razón en algo: la gente inventa. Y además, había otra capa: yo no era hijo de Rafael. Yo era el ajeno. Si yo empujaba una impugnación, iban a decir que yo estaba metiéndome por interés. ¿Interés en qué? Ni siquiera estaba en el testamento. Pero así funciona el juicio social: si defendes a alguien, te buscan motivo oculto. Sin embargo, había algo que yo no podía tragar: que mi mamá aceptara quedarse con nada por miedo a un qué dirán. Me fui a dormir con la idea fija de que no podía decidir desde la rabia,
porque la rabia te hace cometer errores caros. Tenía que decidir desde estrategia, qué se podía hacer, qué valía la pena, qué riesgos reales había, y qué límites no estaba dispuesto a cruzar. Al otro día pedí una consulta con una abogada, Paula, recomendada por una amiga. Fui solo, porque sabía que si llevaba a mi mamá la iba a sentir como traición. En la sala de espera me sentí ridículo, como si estuviera actuando un papel que no me correspondía, hasta que Paula me hizo pasar y me habló sin dramatismos. Le conté todo, el cambio de último minuto, el estado de salud de Rafael, la presencia constante de Iván, el hecho de que mi mamá quedaba con nada. Paula me escuchó con cara de esto lo vi 1000 veces, pero no me trató como tonto. Me dijo algo que me acomodó el cerebro, que una impugnación no es una venganza, es un mecanismo para revisar si la voluntad fue auténtica y si se respetaron ciertos mínimos legales, y que muchas veces lo más sensato no es romper el testamento, sino exigir transparencia, revisar fechas, ver si hubo presión, y, sobre todo, buscar una salida que no deje a una viuda en la calle. Me habló de la diferencia entre lo moral y lo legal, y de cómo la familia suele usar lo moral como arma, no seas interesado, mientras se escuda en lo legal, los papeles mandan, cuando le conviene. No entró en detalles técnicos raros, pero sí me dejó claro algo, si Rafael estaba en un estado mental comprometido, si hubo manipulación, si se aisló a mi mamá, había ángulos legítimos para cuestionar. También me dijo algo incómodo, que impugnar puede ser caro, lento y emocionalmente devastador, y que antes de lanzarme a eso, convenía intentar una negociación formal, una carta, una mediación, una propuesta concreta. A veces, me dijo, cuando el que se quedó con todo siente que hay riesgo real, se vuelve generoso por conveniencia. Me quedé pensando en eso. Generosidad por conveniencia. Qué asco, pero útil. Al salir, me temblaban un poco las piernas, no por miedo, sino porque por primera vez veía un mapa y no solo un incendio. Cuando le conté a mi mamá que había hablado con una abogada, se sintió traicionada, aunque no me lo dijo con esa palabra. Se le endureció la cara. ¿No me escuchas?, me preguntó. Te dije que no quiero problemas. Y yo, ya con menos rabia y más claridad, le respondí, no estoy buscando pelear por pelear. Estoy buscando que no te quedes desamparada. Si vos de verdad querés renunciar a todo, decímelo mirándome a los ojos y entendiendo lo que implica, mudarte, empezar de cero, depender de otros, aguantar humillaciones. Si lo querés igual, lo respeto. Pero no quiero que lo elijas solo por miedo. Ahí se le quebró la voz. Estoy cansada, me dijo. Cansada de pelear, cansada de discutir, cansada de sentir que siempre molesto. Si hago algo, me van a odiar. Y yo le contesté algo que no sé si estuvo bien, pero era verdad, mamá, ya te están echando. El amor no existe solo porque vos lo sostengas. Hubo un silencio largo. Después me pidió perdón, como si ella fuera culpable de algo. Esa parte me rompió. Porque mi mamá no era una calculadora, era una mujer con miedo. Y yo, en vez de empujarla como bulldozer, tenía que construirle un puente. Decidimos una cosa intermedia, no impugnar de entrada, pero tampoco quedarnos quietos. Paula redactó una carta formal pidiendo copia del testamento, fechas, y solicitando una instancia de mediación para asegurar una solución habitacional y económica mínima para mi mamá. Cuando Iván recibió la carta, llamó furioso. Me dijo que yo era un aprovechado, que mi mamá estaba manipulada, que Rafael ya sabía cómo éramos. Lo dejé hablar. Cuando terminó, le dije, no estoy discutiendo sentimientos. Estoy pidiendo que se respete lo básico, que Clara no quede en la calle. Ahí escuché un silencio distinto, no de indignación, sino de cálculo. Me di cuenta de que Iván no temía al juicio moral, temía a un proceso que pudiera abrir preguntas. A los 2 días, Sofía me escribió. No para pelear. Para pedir que no hagamos esto feo. Esa frase me hizo reír por dentro, lo feo ya estaba hecho, solo que ahora lo estábamos mirando de frente. Le contesté con calma que nadie quería una guerra, pero que tampoco íbamos a aceptar que mi mamá quedara con nada. Sofía respondió algo que me dejó pensando, mi papá decía que ella era buena, pero que no quería que nosotros pensáramos que ella lo hizo por interés. O sea, Rafael estaba más preocupado por cómo lo percibían sus hijos que por la seguridad de la mujer con la que vivía. Eso no era amor, era reputación. Las semanas siguientes fueron raras, como vivir en un pasillo.
Mi mamá estaba en duelo y en defensa al mismo tiempo, como si llorar y negociar fueran incompatibles. Iván empezó a soltar comentarios a familiares, que yo buscaba plata, que mi mamá se hacía la víctima, que ella sabía que todo era de los hijos. La típica campaña para que, si esto llegaba a instancias legales, el relato social ya estuviera instalado. Y lo peor es que funciona, porque la gente ama los cuentos simples, el hijo ambicioso, la viuda interesada, los herederos legítimos. Yo me di cuenta de que si nos quedábamos callados por miedo a esos cuentos, se volvían realidad por omisión. Paula nos explicó que un conflicto así, si escalaba, iba a pedir pruebas, historias coherentes, y una madre que pudiera sostener su versión sin derrumbarse. Eso me preocupaba, porque mi mamá se quebraba con facilidad en cuanto la confrontaban. Entonces tomé una decisión, protegerla a ella como persona, no solo como parte de un conflicto. Empecé a acompañarla a terapia, a organizarle alternativas reales, a hablar de números, de alquileres, de opciones, no para resignarnos, sino para que ella sintiera que no estaba en el borde del abismo. Y al mismo tiempo, documentábamos todo, mensajes, plazos, presiones. No porque yo quisiera hacer un juicio espectáculo, sino porque si alguien te empuja contra la pared, lo mínimo es que quede registrado que no saltaste solo. En mediación, Iván se presentó con una postura que, honestamente, me dio asco por lo ensayada: nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero no vamos a aceptar chantajes. Lo dijo mirando a la mediadora, no a mi mamá. Mi mamá estaba pálida, agarrada a una carpeta como si fuera un salvavidas. Sofía, al lado, miraba al piso. Yo pensé, esto es un teatro, y la única que no quería actuar era mi mamá. Cuando llegó nuestro turno, Paula habló por nosotros con precisión: años de convivencia, aportes al hogar, cuidado durante enfermedad, dependencia económica parcial, necesidad de garantizar vivienda temporal y una compensación razonable. No pedimos todo. Pedimos lo mínimo para que mi mamá no quedara expulsada de su propia vida. Iván respondió con la palabra mágica: voluntad. Eso fue la voluntad de mi papá. Paula, sin elevar el tono, dijo: la voluntad no se discute cuando es libre, informada y sin presión. Si ustedes quieren cerrar esto aquí, propongan una solución. Si no, revisaremos el proceso. Ahí Iván cambió la cara. No porque le importara a mi mamá. Porque entendió que revisar el proceso podía abrir preguntas incómodas. Y ahí apareció lo humano más básico del mundo: el miedo a perder lo que ya sentís que ganaste. No voy a mentir, una parte de mí quería ir hasta el final, impugnar todo, quemar el puente, que un juez lo mirara y dijera: esto está mal. La justicia como película. Pero la vida real no te paga con finales limpios, te cobra con desgaste. Y yo miré a mi mamá y entendí que si yo convertía esto en cruzada, ella iba a sufrir doble, por perder a Rafael y por enfrentar una guerra con los hijos de Rafael. Entonces elegí una estrategia más fría, más útil: asegurarle estabilidad a mi mamá, y que el resto se resolviera sin destruirnos. Después de 2 sesiones, llegamos a un acuerdo: un plazo largo para que mi mamá se mudara sin presión, una suma mensual temporal, y una compensación única moderada. No era justo si lo medías con todo lo que ella había dado. Pero era suficiente para que no quedara en cero, para que no se sintiera expulsada con una bolsa en la mano. Iván lo vendió como generosidad. Yo lo vi como control de daños. Sofía lloró al firmar, no sé si por culpa o por la certeza de que la familia se había roto igual, solo que ahora tenía firma y sello. Cuando salimos, mi mamá respiró como si recién en ese momento hubiera vuelto a su cuerpo. Me agarró del brazo y me dijo algo que todavía me pesa: gracias, pero perdón por meterte. Yo le respondí: no me metí, mamá. Yo estaba acá. Y sí, después me llamaron oportunista. Un tío de Rafael lo dijo en una comida. Una prima lo escribió en Facebook sin nombrarme. Un amigo de Iván me mandó un mensaje con ese tono de machito moral: deja descansar al muerto. Yo le contesté una sola frase y no volví a responder: que descanse. Los vivos también merecen descansar. Porque esa es la parte que nadie dice: la gente defiende la paz cuando la paz le sale gratis. Cuando el costo lo paga otro, la paz se vuelve un lujo cruel. Hoy, meses después, mi mamá vive en un departamento pequeño pero lindo, lleno de plantas, sin gritos, sin tensión. A veces habla de Rafael con nostalgia, a veces con enojo.
Sigue diciendo no quiero problemas cuando el mundo se pone intenso, pero ya no lo dice desde el miedo absoluto, lo dice desde la experiencia. Y yo aprendí algo desagradable pero real, en temas de familia y dinero, la narrativa importa tanto como los hechos. Si vos no contás tu versión, alguien más la cuenta por vos, y casi siempre te convierte en villano para justificarse. También aprendí que pelear no siempre es gritar, a veces pelear es hacer un trámite, mandar una carta, pedir mediación, exigir que se respete lo básico, aunque te miren feo. De todo esto saqué que la paz comprada con injusticia no es paz, es silencio forzado. De todo esto me quedó que poner límites no te vuelve oportunista, te vuelve adulto, y que si alguien se beneficia de tu no quiero problemas, casi siempre es porque el problema lo estás pagando vos.